Pues amén, hermanos. Decía la introducción que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y bueno, esperando que estemos un momento concentrados, estemos un momento a lo que hemos venido, hermanos. Hoy es un tema, hermanos, muy poco escuchado, un tema que creo que a ningún predicador le gusta tomar. Es un tema que poco se predica en las iglesias porque muchos no creen en él. Pero es un tema, hermanos, que hace aproximadamente mes y medio Dios puso en la mente y en el corazón de un servidor para que se predique, hermanos. ¿Sí? Por eso yo les voy a rogar hoy que estén atentos a la palabra, hermanos. Si alguien va a salir a tomar agua, vaya por su vaso, hermanos, para rogarles que no se estén parando, que estemos un poco concentrados o un mucho, hermanos, ¿sí? Pues les decía, aproximadamente tiene un mes y medio, hermanos, que este mensaje vino al corazón, vino a la mente. Y yo le decía, Señor, es que lo van a tomar a mal. Es que esto no es agradable. Es que este es un tema que no atrae a la gente, que la gente no busca, pero que es necesario predicarlo en las iglesias. ¿Sí? Y en algunas iglesias no se predica porque no creen que un lugar así exista. Algunas denominaciones no creen que exista este lugar, pero la Biblia nos habla que es una realidad. Vamos a Mateo, capítulo 10. Dice la palabra de Dios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. También dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Bueno, no es el tema para meterte miedo, no es el tema para que pues pensemos que es de una manera personal. Les vuelvo a repetir, mes y medio tiene que Dios lo puso en el corazón y hoy lo vamos a abordar. Mateo 10, versículo 26 al 28. Dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjate qué palabras del Señor Jesús. Fíjate el momento en que las estaba diciendo, ¿sí? ¿A quiénes se les estaba diciendo? Aquellos que se consideraban sus discípulos, aquellos que se consideraban hijos de Dios. Por eso es necesario tocar estos temas en las iglesias, ¿sí?
A diferencia de algunas denominaciones, nosotros sí creemos en este lugar. Nosotros sí creemos en el infierno. Los testigos, los mormones, los adventistas, algunos bautistas, dicen que no hay infierno. Bueno, aquí son palabras del Señor Jesús. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y muchos han hablado de este último texto 28 y dicen que algunos dicen que está hablando Jesús del diablo. Pero Jesús está hablando de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Pues como te decía, este tema del infierno es muy poco tocado, es muy poco buscado en las redes, porque no creo que tú, cuando quieres buscar un tema a lo mejor para escuchar de Dios, no creo que tú busques ahí en tu celular o en tu computadora el tema del infierno. Porque es un tema, para algunos es tabú. Pero hoy quisiera dejarte bien en claro algunas cosas, ¿sí? Primero, mirar que esto es una realidad. Mirar que este tema es una realidad, que esto es un lugar real, ¿sí? Dejarte bien en claro de qué estamos compuestos nosotros también. Cómo estamos, cómo somos, cómo Dios nos diseñó y cómo Dios ha destinado a cada parte de tu cuerpo, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, dónde van a ir a parar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar mirando nosotros cómo Dios nos formó. ¿Sí? Ya hemos leído muchas veces y sabemos que Génesis 1:26 está diciendo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Pero ¿cuál es la semejanza alguna de las semejanzas que Dios puso en ti y en mí? Nuestro Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos compuestos de tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera los Tesalonicenses 5, versículo 23, dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿sí? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano, ¿qué dice la Escritura que tiene? ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando morimos, ¿qué pasa con estos componentes? ¿Qué pasa cuando muere el ser humano? Eclesiastés 12:7. Vamos a ir paso por paso para ver qué va sucediendo con las tres partes de nuestro ser. ¿Qué va a pasar
con las tres partes de nuestro ser. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, lo primero para que muera el ser humano es dejar de respirar. El espíritu que Dios nos dio, dice Génesis, que cuando le dio vida al ser humano fue y sopló en su nariz. Fue el espíritu que puso. Ese es el espíritu que Dios ha dado. Pero dice que va a volver a Dios. ¿Cuándo? Si tú ves todo ese capítulo 12 de Apocalipsis, está hablando de una persona que va a morir a futuro. De una persona que primero envejece y luego muere. Y después dice que el espíritu vuelva a Dios. Entonces lo primero que vuelve a Dios es el espíritu. ¿Qué pasa con el alma? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Le vamos a dar lectura al versículo 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23 dice de esta manera, está hablando Pablo. Sí. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo, bueno, si me quedo en esta vida, tengo que servir, tengo que seguir predicándole. Y para algunos es de beneficio, dice. Pero si muero, si parto de esta tierra, me voy directo con Dios. El alma es donde están los sentimientos. El alma es donde está el razonamiento. El alma es la que va a dar cuentas a Dios. Y si tú eres cristiano o cristiana, esa cuando dejemos de respirar, cuando el espíritu vuelva a Dios, el alma se va con Dios. No hay un lugar intermedio para ello. Ahora, el cuerpo, según Génesis 3, y ahí pudiéramos entrar en varias controversias acerca del cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Oiga, hermano, el cuerpo se puede cremar. Pues sí. Bíblicamente no hay un texto bíblico que te diga que no. Pero la Escritura dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así, ¿sí? Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Cuando muere el ser humano, el estuche, que es el cuerpo, bueno, la palabra de Dios dice que va a regresar al polvo. Pero va a regresar de cualquier manera. Si lo quemas, va a regresar. Va a ser polvo. Si te come un tiburón, pues de alguna manera también ese cuerpo regresa a la tierra. ¿Sí? Entonces aquí no es que digamos, entonces está prohibido cremar. No, hermanos. No hay un texto que te avale eso. Tampoco un texto que te ordene que seas cremado. Pero eso es lo que estamos viendo, es lo que nosotros como seres humanos tenemos, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que va a pasar cuando partamos con Dios. Ahora, pues fuimos creados
con el propósito de ser inmortales. Dios no tenía en mente, ¿sí?, que el ser humano viviera, se reprodujera, muriera y se terminaran sus días. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Porque nada más hay dos destinos para el ser humano. No hay más. Hay dos destinos para el ser humano cuando muere. Fíjate, Daniel 12, en el Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice de esta manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos destinos para el ser humano. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Veamos otro texto, Mateo 25. Mateo capítulo 25. Le vamos a dar lectura al versículo 46. Dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Poco a poco nos vamos acercando al tema, hermanos. Poco a poco vamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se marcan muy claramente los dos destinos de la persona, ¿sí? Entonces, pudiéramos preguntar, bueno, ¿qué es el infierno? Y salen a nuestra mente, vienen a nuestra mente muchas cosas que hemos escuchado de él, muchas ideas que tenemos, pero mejor empecemos con la palabra de Dios para mirar el infierno. Segunda de Pedro capítulo 2, le damos lectura al versículo 4 y dice así: porque si Dios, escucha bien, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que todos aquellos que mueren sin Dios van a estar delante de Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios dicte la última sentencia a las vidas. Para el juicio. ¿Cuál juicio? ¿De qué juicio está hablando, hermanos? ¿De qué juicio estará hablando el apóstol Pedro? ¿Sí? ¿Alguien, hermano, que nos ayude? ¿De qué juicio está hablando, hermanos? ¿De qué? Del juicio eterno. ¿Sí? Pero hay un juicio muy específico, el último. El gran juicio del trono blanco, hermanos. ¿Sí? Donde van a ser juzgados. Y ahí es donde va a requerir a todos. ¿Sí? Ahí es donde todos vamos a estar delante de Dios. ¿Sí? Nada más que unos para castigo eterno y otros para vida eterna. Bueno, vemos entonces que el juicio, el lugar
Dice, fíjate, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿va a ser el último lugar donde el ser humano va a llegar? ¿El infierno? ¿No? Entonces, ¿es un lugar transitorio? ¿Es un lugar de paso? ¿O qué es el infierno, hermanos? ¿Perdón? Entonces es un lugar transitorio, dice Pedro, porque van a estar esperando a que el Señor llame al gran juicio del trono blanco, ¿sí? Pero les decía al principio, muchos creen que esto no es real, ¿no? Ahora vamos a la Escritura. Mateo 10, ya el texto que leímos como base, dice 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? O sea, tengamos temor de Dios, tengamos temor santo, temor reverente, porque con el temor de Dios el hombre se aparta del mal, ¿sí? Ahora, ¿para quién fue creado el infierno? ¿Para el ser humano? ¿Para el hombre? ¿Para la mujer? Mateo 25. Mateo 25, versículo 41. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No, perdón, al 41, Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no está diseñado para el ser humano. Fue creado para el infierno, para el diablo, para el acusador de tu alma, que es el diablo, es el acusador de el alma, es el enemigo, es el adversario del ser humano. Es el que constantemente está acusando al ser humano de su comportamiento delante de Dios. Acuérdate que en Job capítulo 1 dice que estaba Dios y llegó el diablo y le dijo, Job te sirve porque le has dado todo. Y lo empezó a acusar, empezó a buscar cosas en la vida de Job para que Dios se apartara de Job. Pero él siempre viene a acusar al ser humano, ¿sí? Ahora, aquellos que caen o que van a caer en el infierno, ¿van a sufrir de igual manera todos? Va a ser un sufrimiento, pero el castigo es igual. Mateo 11. Mateo 11, versículo 22 al 24. Dice así. 22 al 24. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿sí?, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿A quién les estaba hablando? Les estaba hablando a los que se creían cristianos. Y son palabras del Señor Jesús, ¿sí? Dice, por tanto te digo, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora, imagínate cómo va a ser el castigo si en la tierra de Sodoma
eran adúlteros, afeminados, era una depravación total. Y aún así, no van a sufrir tanto como aquellos que recibieron mucho de parte de Dios. ¿Sí? Habían recibido mucho. Dice, ¿cuántas cosas he hecho? Si lees un versículo antes, está hablando de las ciudades, grandes ciudades, y que los milagros que habían visto. Y aún así no se habían arrepentido. Aún así dudaban. Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. ¿Sí? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que aquel que le ha dado mucho, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, bueno, a él le vamos a cobrar más. A él se le va a aplicar de diferente manera el castigo. ¿Sí? Entonces no va a ser igual para uno, para otro. ¿Sí? Entonces vemos el lugar, el infierno va a ser un lugar de tormento. ¿Sí? Vemos que el infierno es un lugar transitorio. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. En el versículo 43 y 44 dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Una vez más, son palabras del Señor Jesús en otro evangelio y que les está hablando a las mismas personas. Aquellos que han escuchado, aquellos que han recibido, aquellos que saben del camino de Dios. ¿Y qué les está diciendo? A ver, si uno de tus miembros te es ocasión de caer, dice, córtalo. Pero no está hablando que lo hagas literalmente, ¿sí? Que dejes de hacer aquello que estás haciendo. Que si la parte de tu cuerpo que te está llevando a pecar, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Apartarla de ese pecado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, dice que van a ir a parar a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras del Señor Jesús que está diciendo el lugar existe. El lugar es verdad. Si no está metiendo miedo el Señor Jesús, está hablando de un lugar existente. Muchos argumentan que, por ejemplo, capítulo 16 de Lucas, donde está hablando del rico y de Lázaro, dice que es una parábola. Pero el Señor Jesús está hablando de una historia, de un hecho real. Una parábola no es algo real. Cuando el Señor Jesús mencionaba las parábolas, decía, el reino de Dios es semejante a esto. Y cuando empieza a narrar la historia del rico y de Lázaro, él empieza diciendo, había, ¿sí? Existía un hombre rico, existía también un pobre. Está hablando de un hecho real. Bueno, el infierno es un hecho real, hermano, ¿sí? Pero en esta historia que cuenta el Señor Jesús,
está hablando de que cuando muere el pobre Lázaro, dice que lo llevan al seno de Abraham. Y cuando muere el rico, lo llevan al Hades. Antes de que el Señor fuera glorificado, antes de que muriera, de que fuera crucificado y muriera, ningún ser humano iba al cielo, porque el Señor Jesús aún no había sido glorificado. Cuando muere el Señor Jesús, a partir de entonces, el paraíso que estaba en el centro de la tierra, cerca del Hades o el infierno, dice que el Señor Jesús estaba ahí, bajó al paraíso. ¿Por qué dice que bajó? Porque estaba en el centro de la tierra. Ahora, aquí hay mucha controversia. Muchos pueden decir, bueno, depende de dónde lo estés viendo. Si lo estás viendo a lo mejor de este lado del mundo, a lo mejor podemos decir el paraíso estaba abajo, el infierno está abajo, porque dice Job, dice la palabra de Dios en Job que el infierno está abajo y el cielo está arriba. ¿Sí? Pero si lo ves, por ejemplo, del lado de China, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Cambia totalmente. ¿Sí? Entonces, exactamente no hay un lugar donde nos diga la Biblia exactamente aquí está. Pero antes de morir, antes de morir Cristo Jesús, el paraíso estaba en el centro de la tierra, donde estaban todas las almas de aquellos que murieron creyendo en Dios. ¿Quiénes eran? Todos los del Antiguo Testamento. Por eso cuando Él muere dice que se abren las tumbas y se va a la primera resurrección. Bueno, entonces es un lugar real, ¿sí? Pero realmente donde todo mundo va a ir a parar de aquellos que no se arrepientan, sí lo dice la Biblia, ¿dónde va a estar el último lugar del pecador? Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Le vamos a dar lectura al versículo 10 y luego nos brincamos al 11 al 15. Versículo 10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora nos vamos al versículo 11 de este mismo capítulo y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi que los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate cómo va a ser el juicio del gran trono blanco. Va a ser lo último que antes de que el pecador sea lanzado al lago de fuego, donde va a ser el último lugar. Va a ser el último lugar para el pecador, va a ser el último lugar para aquellos que no quieren arrepentirse. Va a ser el último lugar para aquellos que a lo mejor mueren trágicamente, ¿sí? Y el mar entregó los muertos que había en él. Para nosotros a lo mejor esto no se entiende o no lo alcanzamos a entender como una persona que murió en el mar hecha pedazos, una persona que murió en un fuego hecho pedazos.
o calcinado totalmente, va a volver a tener vida, o va a estar consciente del juicio eterno que le espera por la vida que llevó. Dice que los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a abrir un gran libro de tu vida. En ese gran libro va a estar todo lo que tú hiciste en la vida, todo lo que yo hice en la vida, todo lo que hicimos cada uno de nosotros va a estar escrito. Ahí no va a haber un lugar oculto, no va a haber nada que no sea descubierto. Todo aquello que hablaste a escondidas, todo aquello que hiciste a escondidas, todo aquello que pecaste delante de Dios, creyendo que nadie te había visto, ahí va a aparecer. Ahí va a estar. Pero va a haber una diferencia. Para aquellos que realmente se arrepintieron y se entregaron a Dios, porque todas esos pecados han sido borrados. Dice la palabra de Dios que Él va a tomar los pecados y los va a arrojar al fondo del mar. Imagínate tú, ¿de qué fondo del mar está hablando? Estaba buscando algo que me dijera acerca del fondo del mar. Y son cientos y cientos de metros en lugares donde el mar no se le ve el fondo. Kilómetros. Y ahí va a agarrar el Señor y va a arrojar tus pecados. Entonces, cuando tú llegues delante de Dios, cuando estén abriendo los libros, esos pecados no van a aparecer. Pero si no te arrepientes y te vuelves a Dios, esos pecados, las malas palabras, todo aquello que estorba para tener una relación con Dios, van a aparecer. Ahí van a estar. Esas incredulidades, ahí van a estar. Y fíjate, y lo mismo se va a juzgar. Un acto de cobardía, una incredulidad, un homicidio, una fornicación, una idolatría, como también se va a juzgar una mentira. Es que fue la pequeña mentira. Ahí dice que todos ellos van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Por eso es necesario que estemos conscientes lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Lucas capítulo 12. Versículo 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, escucha bien, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es que nadie me vio. Es que nadie lo supo. Todo lo que se hace en oculto, dice. Todo lo que se dice en oculto. Entonces, ¿crees que sea justo que un lugar así como está descrito el infierno a través de la Escritura exista para el ser humano? ¿Crees que sea justo, hermano? ¿Tú crees que sea justo que este lugar sea una realidad? ¿Cómo ven, hermanos? Sí. ¿Por qué creen que sea justo que haya un lugar así para el ser humano?
¿Por qué, hermanos? Ajá, ok, no se le va a pagar de la misma manera, pero ¿por qué creen que Dios preparó un lugar así? Porque es justo. Pero ¿por qué es justo, hermano? ¿Por qué es justo? ¿Perdón? Pues sí, también, pero hay una razón más poderosa, hermano. Esa es la clave, hermano. Porque no se toma en cuenta el valor que tiene tu alma. No se toma en cuenta lo que Dios pagó por ti. ¿Cuánto cuesta tu salvación, hermano? Costó el Hijo de Dios que fuera muerto en la cruz del Calvario. Costó hasta la última gota de su sangre. Fue el pago de tu salvación, es el pago de mi salvación. Entonces, es justo que Dios también exija o pida que nos volvamos a Él porque pagó un precio muy alto. Y por eso es justo lo que está hablando a todos estos que conocían de Dios para que no fueran a parar a ese lugar. Y se los está describiendo. ¿Sí? Pero vamos a profundizar un poquito. ¿Quiénes pueden ir a ese lugar? ¿Quiénes pueden ir a parar a ese lugar? ¿Sí? Romanos capítulo 1. El precio que pagó por ti fue mucho, hermano. Y decía la introducción hace un momento, por la pura misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que todos se vuelvan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento, todos nos volvamos a Él. Pero fíjate, Pablo hablando a los romanos en el capítulo 1, versículo 18 y al 20, dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo, mira, la ira de Dios desde el cielo es manifestada. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. Porque Dios miró el precio que tuvo que pagar por cada uno. Sí. Y no fue un precio barato. Costaste mucho. Por lo tanto, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros a veces hay incrédulos que no creen en Dios? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Porque Dios lo da a conocer a través de su obra, a través de su creación. Ahí está, dando a conocer que hay un ser supremo, que hay un creador del universo, que hay un Dios que dio a su Hijo para que tuviéramos una oportunidad. ¿Sí? Pero ¿qué hace el hombre? Busca siempre la manera
de ir en contra de Dios. Busca la manera de justificarse a sí mismo. Busca siempre decir el yo creo que eso no es cierto. Como a lo mejor en este momento, a lo mejor en tu mente te esté diciendo, no es tanto así. Pero los que pueden ir a parar al infierno son aquellas personas que no se arrepienten, aún viendo y conociendo la grandeza de Dios, aún conociendo el amor de Dios, aún conociendo que hay un Salvador que ha dado su vida por ti y por mí. Y unos que a lo mejor no valoran lo que Jesús hizo por ellos. Ahí mismo en el versículo 21 dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos retribución debido a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Todos aquellos que se justifican o que dicen no conocemos a Dios o que no creemos en Dios, aquí está su parte. Y un día van a estar delante de Dios en el gran juicio del trono blanco. Y ellos también van a recibir su parte, como también aquellos que no obedecen a la verdad, como también aquellos que se niegan a poner por obra la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, le vamos a dar lectura al versículo 1, dice así, hasta el 6. Por lo cual, o sea, ya después de que Pablo les habló de toda esta gente, ahora él está hablando a la iglesia de Roma. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará
cada uno conforme a sus obras. Ahí ya está más directo, ¿sí? A cada uno de nosotros. Sí. Dice, ya te hablé a lo mejor de la gente que no se congrega, de la gente que no quiere, de aquella gente que a lo mejor se ha apartado de Dios para seguir en sus delitos y pecados. Y está hablando del homosexual, está hablando del borracho, está hablando... Pero en este capítulo empieza, por lo cual dice, tú y yo no tenemos excusa. No tenemos excusa, dice. Quien quiera que seas, hombre o mujer, ¿sí? No hay excusa. ¿Sí? Porque más sabemos, y tú y yo lo sabes, tú y yo sabemos, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, hermano. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos decir, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No es que yo me congrego, yo le hago misericordia, yo no le fallo a los servicios. Es que yo ahí la llevo, hermano. No, yo no soy tan malo, yo no me meto con nadie. Porque luego escuchamos esos argumentos. ¿Sí? Pero ¿estás valorando lo que Dios está haciendo? ¿Estás valorando textos como el que escuchábamos en la introducción? Por su pura misericordia no hemos sido consumidos, hermano. Y Pablo dice, ¿menosprecias la riqueza de su benignidad? O sea, de su bondad, de su misericordia, porque eso significa benignidad. ¿O menosprecia la paciencia que ha tenido con cada uno? Esa paciencia que a lo mejor muchos de nosotros ya deberíamos estar en el infierno. Y Dios ha tenido paciencia. Pero ahí estamos estirando y no queremos arrepentirnos. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Duro o insensible? Porque dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo. No es que a mí me tropieza la actitud del hermano, a mí me tropieza la actitud del joven, de la señorita. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ir a parar? Los que no se arrepientan, pero también todos aquellos que se justifican a través de la palabra. Y esta era la iglesia de Roma. ¿Sí? Y dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No dice, te va a pagar conforme a la obra de la iglesia, conforme a la obra del pastor, conforme a la obra del discípulo, no, dice que el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Si hoy te llama a cuentas Dios, ¿qué obra le presentas, Señor? ¿Por cuál obra te va a juzgar? ¿Buena o mala? Tú te conoces, tú sabes. ¿Sí? Entonces estas dos clases de gentes, unas que a lo mejor niegan a Dios, otras que conocen de Dios, pero también hay una tercera parte de personas, ¿sí?, que pueden ir a parar al infierno si no se arrepienten. Mateo 23.
Mateo 23:13. El mensaje es directo de Cristo Jesús. El mensaje es directo a aquellos que en ese momento eran los líderes. El mensaje es también para aquellos que conocemos de la Escritura. Versículo 13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Y en otro texto veíamos que al que le ha dado mucho, mucho le va a demandar. Y aquí podemos entrar los que predicamos, los que conocemos la Escritura, hombres y mujeres que conocen la Escritura también. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ya no actúes. En aquel tiempo a los actores se les llamaba hipócritas, porque actuaban. ¿Sí? Y Él les está diciendo a los escribas y fariseos que conocían la ley, que sabían la Escritura, que sabían de pasta a pasta la Escritura. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Hipócritas. ¿Sí? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirás mayor condenación. Es que pues es que visitamos a personas, vamos a ver a las personas, es que vamos a orar a sus casas, es que los vamos a mirar para ver qué les falta. Y el Señor Jesús no está mirando de qué manera lo haces, está mirando por qué lo haces. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el motivo que te mueve a hacer todo eso? ¿Cuál es el motivo a que te lleva a hacer largas oraciones? ¿Sí? Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y son palabras fuertes en los labios de Cristo Jesús. ¿Sí? Aquellos que piensan que por predicarle a una persona, pues ya es suficiente, hermano. ¿Sí? Aquellos que pensamos que por el pararnos en el púlpito ya es suficiente, aunque no vivamos lo que predicamos. Aunque nos cueste por obra, poner por obra la palabra que estamos hablando. ¿Sí? Es que ya traje a un invitado. Sí, pero muchas veces dice que lo haces 2 veces más hijo del infierno, dice, que vosotros. Lo disipulas muy bien. ¿Sí? Versículo 16, hasta el 22 le vamos a dar. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjate lo que el Señor Jesús está diciendo. No son los lugares por sí solos santos. La Biblia por sí sola no es santa, hermano. Es santa por lo que dice. Sí. Entonces, nuestras propias palabras no nos justifican a nosotros mismos. Si Dios no viene y respalda lo que tú hablas, si Dios no viene y hace y motiva a la gente a hacer lo que Dios quiere, de nada sirve que hablemos de parte de Dios. ¿Sí? Versículo 24 y 25. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26. Fariseos ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Sí, son palabras muy duras, a lo mejor para algunos. Yo no vine a escuchar este tipo de mensaje, podrás estar pensando, ¿sí? Pero son palabras que son necesarias hablar, porque son palabras de Jesús. Y para muchos que piensan que Dios solo ve lo exterior, ¿qué está diciendo? Limpia primero lo de dentro. De nada sirve que tengas buena apariencia. De nada sirve que los demás piensen bien de ti a lo mejor. ¿Sí? Limpias lo de afuera del vaso, dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No, yo lo hago lo mejor que puedo, yo no le robo nada a Dios, porque algunos están pensando. Y si Dios te preguntara hoy, ¿qué tiempo le dedicas a Dios? ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Cómo están tus tiempos de lectura? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Sí. ¿Cómo está tu agradecimiento a Dios en cuanto a la mejor, a tu amor, a tu misericordia? ¿Cómo estás en cuanto a la mejor a tu responsabilidad material delante de Dios? Y es que aquí ya no, pues es que aquí no se pide diezmo, aquí no se pide nada, pero hay muchas necesidades, Señor. Pero ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué pretexto le darías hoy? ¿Qué argumento le pondrías? ¿Sí? ¿Cómo crees que Dios te esté mirando en este momento? A lo mejor te estás justificando. Vamos al versículo 27. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos. Una vez más, aquellos que predicamos, aquellos que conocemos de la Escritura, ¿sí? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres,
no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Sí? No es que yo no soy tan malo, es que yo sí le he regado, pero pues creo que no. No es para mí la palabra. Y sobre todo para los que predicamos. ¿Sí? Y decimos, no, si yo hubiera estado cuando crucificaron a Cristo Jesús, no lo hubiera permitido, me hubiera opuesto. Es lo mismo que decían ellos. Es lo mismo que muchos pensaban. Y el Señor Jesús, ustedes mismos están dando testimonio contra vosotros mismos de que sois aquellos que mataron a los justos, a los profetas, a los que les hablaban de Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios a través de Cristo Jesús está hablando y la responsabilidad que tienes tú y yo. Y terminamos con este último texto que dice, versículo 33. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Terribles palabras, hermano. La pregunta aquí sería, ¿cómo quieres escapar tú? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cómo piensas que vas a ser librado? Pero hoy puede ser el día, si tú escuchas la voz de Dios. Hoy puede ser el día en que seamos libres de esta terrible condenación que hay para todo aquel que no quiera volverse a Dios. La oportunidad ahí está. Leíamos en el capítulo de Hebreos 3, parece. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. El versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios ya les había hablado, Dios ya los había sacado de Egipto, y ya les había dado la tierra prometida, y entraban en conflicto una y otra vez. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida y sigues endureciendo tu corazón? No sea que lo estés tentando. Aquellos lo tentaron, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto? 40 años dice que vieron sus obras. ¿Y qué pasó? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pero es que yo ya llevo 10 años, ya llevo 20, ya llevo 30. Ellos tuvieron que pasar 40 años y no conocieron a Dios. ¿Qué hizo Dios? Juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo piensas escapar tú del infierno? Es que a lo mejor no lo había entendido. Es que a lo mejor no he profundizado en ese tema.
Le decíamos a un matrimonio, por primera vez lo conocimos, y no conoce nada de Dios. Y le decíamos, a lo mejor antes ignorabas, pensabas que la idolatría era buena, pensabas que a lo mejor la borrachera era buena. Pero le decía yo el viernes, pero Dios, pasando por largo los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre y mujer que se arrepienta. Y si no te quedó tan claro el tema, investiga, hermano. Tienes la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Profundicemos también, porque es un tema bíblico y es un tema de suma importancia, hermanos. Sí. Meditemos un momento, hermanos. Que Dios te haga mirar tu condición, cómo estás delante de Dios. Y si sales aprobado, dale la gloria a Dios, hermano. Si hoy dices, amén, yo si hoy me muero, me voy con Él. La gloria es para Dios, hermano. Pero si no, piensa en la respuesta que le vas a dar a Dios. Dios está esperando que tú te vuelvas a Él. Dios está buscando. Y te digo, no son cosas fáciles que uno tenga que mencionar, pero es necesario. Medita un momento. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a meditar sobre nuestra condición para poder, amado Dios, para poder entender el propósito que tú tienes para enviar esta palabra a nuestra vida, Señor. Padre, porque ciertamente, Señor, a lo mejor hemos dejado pasar muchas cosas, Dios, muchas oportunidades, pero hoy puede ser el día en que cambien muchas mentes, muchos corazones, Dios. Habla con Dios, hermano. Habla con Dios, hermana. Dile aquello que te está estorbando, aquello que no puedes quitarte, aquello que está a lo mejor interponiéndose para tener una relación íntima con Dios. Así es, amado Dios, porque tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Amén, Jesús. Pues tu alma le costó muy caro. Por eso no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Amén, Jesús. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, Padre. Padre, porque para algunos de nosotros, Señor, a lo mejor, amado Dios, lo justo sería que tú abrieras en este momento la tierra, Señor, y nos tragara, Dios. Pero por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre. Por tu bondad, Señor, aún tenemos esta oportunidad, Dios.
Porque en aquel día, Señor, en el gran día del juicio, Señor, cuando tú nos llames a cuentas, vas a abrir el libro. Y si no están borrados esos pecados, Señor, la perdición va a ser eterna, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Amén, Jesús. ¿Qué más podemos pedir como prueba, Señor? Porque tú te diste por cada uno de los que estamos aquí, Señor. No tenemos excusa, Señor. No tenemos argumento para decir, no hemos entendido. No, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a poner por obra lo que hemos entendido, Señor. A que seas tú, amado Dios, poniendo el querer como el hacer, Señor. El que podamos, amado Padre, meditar en nuestro destino final, Señor. Cuando tú nos llames a cuenta, Señor, que tengamos nuestra conciencia tranquila y podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Señor. Podamos decir, Señor, abre el libro de la vida. Padre, porque yo lo que era, tú lo pagaste, Dios. Y tu sacrificio bastó para quitar nuestras rebeliones. Tu sacrificio bastó para quitar nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros adulterios. Tu sacrificio bastó, Señor, para quitar aquellos pecados ocultos también, Señor, nuestra ira, el morbo, la amargura, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque solamente tú lo pudiste haber hecho posible, Señor. Y queremos, amado Dios, ser hacedores de tu palabra, no simplemente oidores. Padre, profundiza aún más tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Que podamos, amado Dios, en nuestro momento de quietud, en nuestro momento de comunión contigo, podamos meditar, Señor, sobre este tema, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.